ha presentado ayer una encuesta a lo bestia, cumpliendo su 39 aniversario, porque es una encuesta Perú, Ecuador, Colombia, que son países donde ustedes están trabajando, Claro, ¿no es cierto? hemos puesto algunos niveles de comparación. Mira, por ejemplo, un dato importante. Todos han hablado de Dina Boluarte con su 3% y tenemos un Congreso con 11%, nadie lo dice, ¿no es cierto? Pese que hoy día el poder en el país está en el Congreso, no en la presidencia. Claramente, claro. Ya, y ese 11% está muy por debajo de lo que tiene los congresos en Ecuador, pese a que perdió Noboa con el no es cierto? Que está alrededor de 40% de la población, la aprobación de su asamblea, y está muy por debajo también de la colombiana, pese a que el Congreso colombiano está en franco enfrentamiento con Petro, ¿no es cierto? O sea, están peleando por el tema de las aprobaciones. El nuestro está en 11. O sea, a nosotros no nos llama la atención que tengamos no solo el peor Congreso probablemente de nuestra propia historia, sino también de Latinoamérica. Eso pasa por agua tibia, ¿no es cierto? Como que eso no es importante. Y hoy día el Congreso para las elecciones, porque vamos a terminar seguramente hablando del tema presidencial, es esta norma que les lleva a tener una cantidad de congresistas, ¿no es cierto?, de diputados y de senadores para poder pasar la valla. ¿Y por qué te digo este tema importante? Porque eso cambia la forma de hacer campaña en el Perú. Todos los partidos que hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora, se han preocupado por tener un candidato locomotora. Alguien que vaya y les ponga la cara. Pero en realidad hemos visto en los últimos temas que una cosa es lo que saca el presidencial y otra cosa es lo que sacan para el Congreso. Y en realidad en los partidos, ¿qué les importa el Congreso? ¿Por qué? Porque la cantidad de congresistas que tengan reciben los fondos del Estado. Número uno. Entonces, incluso puede estar más contento el que tiene más congresistas, aunque haya perdido la presidencia. Entonces, ahí hay un tema fundamental y eso va a cambiar la forma de hacer campaña y también debiera cambiar la forma en que el periodismo mira las cifras. Pero ahora está en nuestros estudios Giovanna Peñaflor, ella es directora y gerente de IMACEN, que es una de las encuestadoras digamos, emblemáticas del Perú. Ayer han cumplido 39 años, no pude estar en la ceremonia. No, más que ceremonia fue una presentación de nuestro estudio nacional. O sea, era una cosa de trabajo para seguir contribuyendo al conocimiento de la opinión pública. Nuestra primera campaña fue en la que Belmont fue por primera vez claro, alcalde de Lima. O sea, campaña que medimos, ¿no? Y hoy día tenemos la posibilidad de estar trabajando en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, aparte de otros países de Latinoamérica, lo cual nos llena de orgullo, ¿no? Pues finalmente de ser un producto de exportación, un servicio de exportación. Claro. O sea, exportamos encuestadoras también. ¿Ah? También. No solamente oro. Ahora, Giovanna, a mí lo que me ha llamado la atención, y fíjate, tan es así que en la introducción que hago todos los días en el programa, es decir, yo sé que tú tienes la encuesta sobre las preferencias electorales, ¿no es cierto? Sobre por quién votaría si las elecciones fuera el domingo. Pero ustedes han tratado de poner el acento en todo lo demás y en realidad todo lo demás es lo que importa, ¿no? Exacto, porque ¿no? Primero uno tiene que entender el país. Segundo, ver que la encuesta es una medida de resultado. Un resultado que hoy en día, cuando lo vemos, porque para empezar todavía no están todos los que son, porque por ejemplo el APRA definirá candidato y alguien dirá el APRA no pesa, pero hoy día no pesan la gran mayoría de los candidatos que están, ¿no? O sea, el grueso de los candidatos está entre 3 y 1%. ¿No? O sea, una gran fragmentación, más los que no llegan ni siquiera a ese límite. Entonces, estamos en un momento de indecisión. Entonces, fijarnos en la medida del resultado es un tema complicado. Es un tema complicado porque finalmente, y ha pasado en los anteriores procesos electorales, los que están en los primeros lugares en diciembre no suelen ser los que disputan la segunda vuelta. Ni siquiera pasan a la segunda vuelta. Claro, ¿no? Algunas veces porque también hay que ver que las autoridades se empeñan en sacar candidatos. Todavía no hemos entrado a esa etapa de la poda electoral, pero vamos a llegar y quiénes quedarán, quiénes filtrarán, quiénes no tendrán observaciones, etcétera, etcétera. Y luego porque la gente misma se va de alguna manera decantando, ¿no? Hoy día, por ejemplo,
de los que votan por un candidato de derecha, la gran mayoría de los que están eligiendo un candidato de derecha sienten que no van a cambiar su voto, ¿ya? O sea, están bastante definidos. ¿Qué significa eso en términos de campaña? Que los que entren en el espacio de derecha van a tener que entrar a lo que le llaman la campaña comparativa, la campaña B, demostrar que son menos malos que el otro. O sea, van a tener sí o sí que agarrarse. O sea, allí hay una pelea recontra anunciada. Claro, que vas a tener que parte importante del discurso y del tiempo que van a utilizar los candidatos ubicados en la derecha va a ser atacando a los otros de derecha. Claro, y ¿no si es cierto? no Para quitarle votos. Claro, ¿no? y si no lo hacen, y si creen que su rival es el de la izquierda medio inexistente ahorita, ¿no es cierto?, medio difuso, van a perder tiempo y espacio porque finalmente lo que tienen que agarrar están disputando un mismo espacio electoral, casi unas primarias, como ha pasado en el caso de Chile. ¿No es cierto? Claro. Y entonces, si no la ven así, y si no entiende, por ejemplo, López Aliaga, que su rival es Keiko, porque el 72% de los votantes de Keiko se pasarían a López de Aliaga si ya no estuviera, entonces no están viendo una parte importante de la estrategia, ¿no es cierto? Para decirlo menos. En el lado de la izquierda hay más movilidad. ¿No es cierto? Todavía no hay una definición exacta, aunque nosotros tenemos ubicado en segundo lugar, a diferencia de otras encuestadoras, a López Chao. No con una cifra... No, claro, ya estamos adelantando lo que yo quería poner al final, ya lo pusiste al comienzo. Pero lo que no se ha publicado es que los López, según tu encuesta, los López pasan a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Sí. López Aliaga y López Chau. Pero eso es razonable, porque es una concentración del voto de derecha en el que parece más fuerte y el voto de izquierda en el que queda, porque además han hecho como un concurso para elegir al peor en los otros grupos. A ver, elijamos al peor, o sea... Claro. ¿No? O sea, de alguna manera lo que estamos viendo es que sí hay escenarios que se vienen, digamos, diseñando, ¿no? Una posibilidad es el escenario a la chilena, donde pasa alguien de centro izquierda, del centro a la izquierda, digamos, ¿no? Pasa esa persona frente a alguno de la derecha, de los muchos de la derecha, porque claro, también lo que podría pasar hoy día es que quienes están arriba, súmese, aunque la gente sienta hoy día que no cambiaría su voto, o sea, que vota por Keiko, ese porcentaje que tiene ahora que no es tan alto, pero que es suyo más o menos, y el López Aliaga, y se decanten. Entonces hay una larga lista de gente ahí esperando. Estamos en Exitosa. Estaba acá entretenido en la conversación con Giovanna Peñaflor sobre lo que puede pasar en el Perú. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos con Giovanna Peñaflor, directora gerente de Imacén, que ha presentado ayer una encuesta a lo bestia, cumpliendo su 39 aniversario, porque es una encuesta Perú, Ecuador, Colombia, que son países donde ustedes están trabajando, claro, ¿no es cierto? Hemos puesto algunos niveles de comparación. Mira, por ejemplo, un dato importante. Todos han hablado de Dina Boluarte con su 3%, y tenemos un Congreso con 11%, nadie lo dice, ¿no es cierto? Pese que hoy día el poder en el país está en el Congreso, no en la presidencia. Claramente, claro. ¿Ya? Y ese 11% está muy por debajo de lo que tiene los congresos en Ecuador, pese a que perdió Noboa con el no es cierto? Que está alrededor de 40% la aprobación de su asamblea, y está muy por debajo también de la colombiana, pese a que el Congreso colombiano está en franco enfrentamiento con Petro, ¿no es cierto? O sea, están peleando por el tema de las aprobaciones. El nuestro es en 11. O sea, a nosotros no nos llama la atención que tengamos no solo el peor Congreso probablemente de nuestra propia historia, sino también de Latinoamérica. Eso pasa por agua tibia, ¿no es cierto? Como que eso no es importante. Y hoy día el Congreso para las elecciones, porque vamos a terminar seguramente hablando del tema presidencial, es esta norma que les lleva a tener una cantidad de congresistas, ¿no es cierto?, de diputados y de senadores para poder pasar la valla. ¿Y por qué te digo este tema importante? Porque eso cambia la forma de hacer campaña en el Perú. Todos los partidos que hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora, se han preocupado por tener un candidato locomotora,
alguien que vaya y les ponga la cara. Pero en realidad hemos visto en los últimos temas que una cosa es lo que saca el presidencial y otra cosa es lo que sacan para el Congreso. Y en realidad a los partidos, ¿qué les importa el Congreso? ¿Por qué? Porque la cantidad de congresistas que tengan reciben los fondos del Estado. Número uno. Entonces, incluso puede estar más contento el que tiene más congresistas, aunque haya perdido la presidencia. Entonces, ahí hay un tema fundamental y eso va a cambiar la forma de hacer campaña y también debiera cambiar la forma en que el periodismo mira las cifras. Porque el tema de la carrera de caballos para el tema solo de la presidencial es apenas una parte. Y además ya lo hemos visto, el poder, a pesar de que seguimos siendo un régimen presidencialista, está en el Congreso. Y tenemos uno de los peores congresos de la historia y tenemos hoy día un presidente que si bien se las llevó fácil por seguir a Dina Boluarte. Claro, después de Dina Boluarte, mira, cualquiera parece un buen presidente. Pero sin embargo, allí cuando nosotros analizamos en los cuadros el tema de una serie de preguntas de sí o no sobre el presidente y lo cruzamos por aprobación y desaprobación, ¿sabes lo que gana entre los que desaprueban? Que la gran mayoría, más del 80% de los que desaprueban, creen que esto es parte de todo un operativo para proteger a Dina Boluarte. O sea, la gente, eso me llama la atención porque en la encuesta, sí. Transversalmente, porque en varias preguntas aparece la idea de que acá ha habido una transacción, que le han perdonado la vida a Dina Boluarte a cambio de que se vaya y hacer el número de que la estamos echando. Exacto. La estamos echando, pero ya anda nomás tranquila que presa no vas a ir. Exacto. ¿No? Ya, pero hay dos sectores en la población, dos países, ¿no? Ese es el problema de la estadística, pues tú tienes un pie en agua caliente, uno en fría y dices que estás parado en agua tibia y no es verdad, ¿no es cierto? O sea, ese es el problema. Hay gente que está, digamos, los que aprueban, privilegian el tema de la tranquilidad. Exitosa. O sea, que las cosas sigan, que termine el mandato, ¿no? Porque a la larga eso es mejor para el país, ya estamos al final. Entonces no veo, no oigo, no hablo, no digo, ¿no es cierto? No pienso, mejor ni lo miro. Y hay otro sector que sí tiene claro que el que desaprueba hoy día al gobierno es el más antisistema. O sea, es el que cree que no estamos viviendo una democracia, mayoritariamente. Es el que cree que ha habido una componente. Pero eso es impresionante, la cantidad de gente que piensa que esto no es una democracia. Claro, es más o menos... El problema es que el Congreso ha hecho todo lo posible por convencernos de que es así, ¿no? O sea, de que realmente... Pero el Congreso comparte que está definiendo las formas y no el fondo, ¿no? Lo importante, ¿sabes qué? Me parece más bien llamativo, es que los peruanos todavía seguimos creyendo que la democracia es el mejor sistema. O sea, queremos democracia, sabemos que no la tenemos, ¿ya? Y lo que pasa es que no se sabe cómo llegar a ese resultado. Por eso es que cuando tú le preguntas a los encuestados, ¿el Perú está en crisis? Casi el 80% te dice que sí. ¿Y cuál es la crisis fundamental? La política. Fíjate, a mí yo he llamado la atención varias veces en los últimos días a raíz del boom la irrupción de la generación Z en la vida nacional, ¿no? Y entrevisté a un montón de chicos que además, todas las tonterías que he escuchado sobre lo que dicen, porque lo único que no han hecho los que opinan sobre la generación Z es escucharlos. A ver qué dicen. Y yo he tratado de escucharlo. Y son diversos políticamente, encuentras de izquierda, de derecha, libertarios, de anarquistas, de todo tipo. Pero hay dos cosas que eran como comunes, ¿no? Una, que a mí me parece extraordinaria, yo le decía, ya, pero ¿qué quieren? ¿No es cierto? No sabemos. Lo único que sabemos es que las cosas así como están mal y hay que cambiarlas. Y eso es un mensaje potentísimo. Esto está mal, esto tiene que enderezarse. ¿Cómo? No tenemos la respuesta. Y lo segundo, ¿por quién vas a votar? No sé. Lo que sí sé es por quién no voy a votar, que es bien interesante también, porque van a castigar, Giovanna, al Congreso de la República el 12 de abril los electores y no solo los jóvenes. Yo tengo el temor con respecto a eso último, de que el castigo no sea tan severo. Tan severo, porque hicimos una pregunta
que ya no me acuerdo si está en lo que mandamos a los medios o no, hicimos una pregunta sobre si votarían por alguno de los partidos del Congreso y si votarían por alguno de los congresistas que están. Y claro, sí hay gente que vale la pena seguramente que siga, pero por ejemplo, cuando tú dices por alguien que haya estado con Pedro Castillo o participado del gobierno de Dina Boluarte, definitivamente sí es 0. ¿Ya? O sea, para comparación. Mientras que cuando tú pones que solo haya formado parte del Congreso, los definitivamente sí suben a 16, a 20, que le puede dar, dado como se escoge el Congreso en este país, claro, el voto preferencial. Posibilidad a que entren algunos de esta gente, ¿no? Tú eres menos... digamos, hay encuestas que han salido que Gerí pues la está rompiendo, y tú dices que no es así. Tu encuesta lo que refleja es que no es así. No. Es que más o menos hay un empate entre lo que... Exacto. O sea, que comparado con Dina Boluarte, que andaba por 2% de aprobación, él tiene 47, creo, 45 de aprobación. Claro, 45 porque la desaprobación es ligera, 45 algo, es ligeramente negativa, menos 0 punto algo, que claro, lo cual para el Perú es casi... Es un empate. Exacto, digamos, es un empate estadístico. Alrededor de 45 puntos ahora, para arriba... son los que lo aprueban y los desaprueban. Sin embargo, yo he visto una situación similar en el Ecuador. Cuando Guillermo Lasso llama a la muerte cruzada, la gran mayoría pensaba que estaba en una crisis y eso baja notablemente, y Noboa comienza más o menos con ese mismo porcentaje. O sea, es decir, con una aireada, ¿no es cierto? Y es el alivio de que ya se fue alguien que catalizaba, pero la gente necesita un catalizador. Y aquí lo que yo voy a decir sobre Gerí es creo que me parece a mí nuevo. Primero, el eje fundamental y la debilidad o el talón de Aquiles de Gerí puede ser qué tan neutro realmente sea en el tema de las elecciones. En las elecciones. Si él se deja ver el fustán, ¿no es cierto? Allí puede arder Troya. Si deja que se vea a la señora Lee atrás, o sea, tratando de esconder a Patricia Lee. Bueno. Que se molesta conmigo. ¿Ah, sí? Dice que tanto se mete Lucas conmigo, pero si eres protagonista, pues Pati Lee, eres protagonista. Bueno, eso... Un miembro de tu partido es el presidente de la República. Ese es su amenaza y su, digamos, oportunidad es lograr un tema, una mejora en el tema de la seguridad, porque solamente 25% espera algo de él en ese tema. Solamente 25%. Ahora, eso es otro... Esto, permíteme, ¿no? Una interrupción. Las dos principales preocupaciones de los peruanos es, uno, la seguridad del que todo el mundo hablamos, pero el segundo es la corrupción, del que no se quiere hablar mucho. Nada, y cuando preguntamos... Pero es el segundo tema en preocupación de los peruanos, o en hartazgo, ¿no? Cuando preguntamos por los tres, y lo que es más importante, cuando le decimos priorice, la corrupción gana por un poco. ¿Y eso por qué? O sea, está relacionado con el tema de la crisis política, está relacionado con la forma en que se ve a los políticos, está relacionado con la desconfianza, está relacionado con un elefante que tenemos en la sala y que no queremos ver, ¿no? Y que va de abajo arriba, o de arriba abajo, como quieramos, en doble vía, ¿no es cierto? Porque no es solamente el tema de los grandes procesos, sino también el día a día de la gente, que tiene que ver también con el bajísimo nivel de confianza que tiene hoy día la Policía Nacional y el tema del Poder Judicial. Ahora, es bien interesante esto que pregunta sobre quién ha sido el mejor y el peor presidente, ¿no? Sí. Eso está, señora Madriño, en la página 24. ¿Cuál diría que ha sido el mejor presidente? Alberto Fujimori se la lleva, 30.2%. ¿Cuál ha sido el peor? Pedro Castillo, 33.6%. Sí. Pero es cruzado, porque ¿quién ha sido la peor? ¿Quién ha sido el peor? También está Fujimori con 20%. Fujimori. O sea, claro, es que Fujimori polariza, ¿no? Fujimori polariza, aunque creo que menos que Keiko. Bueno, Keiko no polariza, Keiko tiene un anti-keikismo muy grande. O sea, ella nunca pudo realmente agarrar y capitalizar totalmente el tema de la imagen que lleva a 30%. Ahora, también podríamos pensar que es una costumbre de los peruanos decir que todos los muertos son mejores, ¿no? Porque el segundo es Fernando Belaúnde Terry. Claro. O sea, estamos entre los dos y después los que siguen son los que no fueron elegidos, Sagasti, Paniagua, ¿no es cierto? O sea, estamos en realidad en una visión bien complicada de ¿cómo se llama? De las visiones de presidente, y el 5% de Castillo que lo señala como mejor presidente. El mejor presidente.
Ahora, vayamos, es una pena que tengamos que terminar. Yo me quedaría, yo te he dicho, me encanta conversar contigo. Es entretenido porque vas más allá de lo evidente, como diría el Principito, ¿no? Pero tú has hecho una encuesta donde también has preguntado y el resultado te sale. ¿Cuánto saca López Aliaga según tu encuesta? ¿15, 16%? Saca casi 17%. 17% claro, López Aliaga. Claro, lo cual se condice con que es el único candidato que se ha metido a forro. Claro, ¿cierto? Es el único candidato efectivamente en campaña, ¿no es cierto? Exacto, porque y lo ha estado desde antes de renunciar a la alcaldía de Lima para ser candidato, o sea, ha venido haciendo un trabajo. El otro de la derecha tal vez sea Batters, pero como que no le ha ligado. Mira, ¿no? yo creo que allí esa es pues la diferencia entre estar fuera y estar dentro, ¿no es cierto?, de la cancha. ¿No? Son dos cosas diferentes y creo que allí hay un estilo, una forma de ser que no es posible cambiarla. Pero digamos, lo que ha ocurrido es que hay, por lo menos en tu encuesta, en este momento una concentración del voto de gente que se identifica a sí mismo como de derecha por López Aliaga. Exacto. Pero está ocurriendo un fenómeno en el otro lado, que gente que se considera a sí misma de izquierda empezó a buscar y en tu encuesta... ¿Por qué votaría López Chao? Que es el segundo lugar López Chao, ¿no es cierto? Pero está a la mitad. ¿Cuánto tiene? 8%. Sí, 8 puntos menos, ¿no? 8%. Pero ya está. O sea, lo que empieza a funcionar ahí, ¿cuál es el sentido del voto práctico? O sea, no pierdas tu voto porque vas a votar por Roberto Sánchez, que va a perder. Vas a votar por Atencio, que va a perder. O sea... Ni van a pasar la valla, o sea, mejor vota por uno que tiene posibilidades. ¿Quién es López Chao? Claro, ahora, eso plantearía, si esta tendencia se mantiene, un escenario como el de las elecciones de Ecuador, donde fueron Noboa y la candidata del correísmo, o sea, un adelanto de segunda vuelta, lo que se llama, ¿no es cierto? Una concentración. ¿Podría ocurrir? Sí. Ahora, la diferencia entre Rafael López Aliaga y López Chao y Noboa y Luisa González es enorme, ¿no? En términos de capacidad para manejarse. Entonces, exitosa. Claro, lo que uno se pregunta es, ¿durarán? Claro. ¿Durarán? O sea, la gran pregunta, me tontura la productora que tenemos un montón de invitados, pero es que esta conversación es importante, señora Magariño. O sea, ¿cuál es el escenario posible? Porque la gran tragedia nacional es la polarización. Cuando le preguntan a la gente cuáles son los problemas, son la inseguridad, la corrupción y la clase política. Sí. La porquería de políticos que tenemos, que se necesita una renovación, una nueva generación de políticos. Ya, entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a seguir en la polarización y escoger entre izquierda y derecha y vamos a tener una campaña electoral espantosa y el presidente que gane va a tener a medio país en contra. ¿No es cierto? ¿Vamos a repetir la historia o nos va a pasar la boliviana? Donde va a surgir un candidato en el centro, ¿no es cierto? Que contra Evo no es Tuto Quiroga. Contra Evo y Tuto aparece Rodrigo Paz, que es un hombre de centro. Ya. ¿No? Pero eso no apareció por la clase política. Eso apareció por la necesidad del electorado de identificar lo que yo llamo un significante vacío. O sea, alguien en que pueden agarrar y colocarlo como quieran, verlo como quieran, verlo desde un ángulo... Ganó la derecha, dijo, oye, pues si no es de derecha. Claro. Perdió Tuto, no pues, pero tampoco. No ganó el MAS, ganó el MAS, estaba... O sea, alguien que permita ser llenado de distintas maneras. Opciones tenemos un montón, ¿no es cierto? Todos los que están ahorita abajo, que todavía pueden tener esperanzas de ser ese significante vacío, ese vaso vacío que puede ser llenado, no sé, o sea, por puede la imaginación. Ocurrir, ¿no es cierto? Por supuesto que puede ocurrir. Porque si la polarización se pone bestia, entre los grupos de derecha matándose entre ellos, los grupos de izquierda matándose entre ellos, la gente forzada a tener que escoger entre los dos extremos, cansada de esto, de repente aparece Mario Vizcarra. ¿Puede aparecer o no? Puede... o no sé quién, no se me ocurre otro. Porque, o sea, yo creo que ahí hay una serie, es como, a veces les digo hoy día a los candidatos con los que hablo, ¿no? Hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que hay espacio. La mala noticia es que el espacio es para todos. O sea, cualquier... Y son acá entre nos y son un huevo. Son 37. Entonces, claro, por eso es que hoy día hace falta ver más lo que está
digamos, lo que no se discute. Y yo quería ponerte una sola cosa porque te he estado escuchando, que te escucho. Eso, eres una persona inteligente e informada. Estabas hablando sobre el tema del reinfo, el tema de la minería ilegal, y allí hay temas bien interesantes. La gente hoy día asocia la minería con el crimen organizado, ¿no es cierto? Pero es que hay allí un tema y que yo sí creo que hay que analizar. O sea, el oro ese, ¿a dónde va? Porque ese es un poco como nuestro problema de hace tiempo con la droga, ¿no es cierto? O con la coca. O sea, la coca es un problema, pero ¿a dónde va? El oro también va a alguna parte. No va acá al Banco Central de Reserva, no va al Estado, el Estado no lo compra. O sí, empresas... bueno, la mayoría... ¿no? O sea, yo te puedo decir, de repente hay una empresa, gran empresa, que produce 100 y declara que produjo 130. Bueno, pero ¿de dónde salió la diferencia de 30? En general, los estudios apuntan a que hay un gran comprador mundial, y porque esto no es un problema solo del Perú, se da en Argentina, en Ecuador también, en Bolivia también. ¿Qué es el mito de la China? El mito, los chinos, bueno, ellos están, no sé si será mito o no, ¿no es cierto? Pero habría que analizarlo porque finalmente ellos necesitan respaldar el tema de sus monedas y sus nuevas iniciativas de moneda. Y eso es el patrón oro, ¿no es cierto? Entonces, allí hay un tema. Pero creo que ese es un tema. En un país donde estamos muy abiertos hoy en día a la inversión extranjera, donde queremos recibirla, pero queremos un Estado que controle. La gente se alegra por lo del puerto de Chancay, dice eso va a beneficiar mucho al país y a la zona donde está, pero no hay control suficiente. Necesitamos un Estado que sea eficiente, que controle, ¿no es cierto? No que obstaculice, que es como lo vemos ahora, sino que controle. Eso da para... Otra gran conversación. Otra, ¿no es cierto? Porque yo creo que el tema China va a ser clave. O sea, ¿con quién nos vamos a aliar? ¿No es cierto? Con los Estados Unidos, que no nos da ni bola, ¿no es cierto? Que sí, claro, ese es otro problema. Poco menos que no existimos. No para bombardearnos. Claro. En fin, ya tenemos que terminar por hoy, mi querida. Hoy día terminamos. Y te felicito realmente por estos primeros 39 años y por esta encuesta que está muy buena, que va a dar para hablar. Y eso que no han salido los números de tu, va a generar una bronca, pero